Bienvenidas, esto es Hagan Algo. En una semana que tuvo un episodio muy pero muy singular en la República Argentina por varios motivos. En su reaparición, en la semana posterior a su reaparición, el expresidente Mauricio Macri eligió tal vez el peor tema, hay que ponerlo separado el porqué, el peor tema de su propia gestión para poder enfrentar una campaña y arrastró a Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal a discutir exactamente esto. ¿De qué estamos hablando? De la economía en general y de la política de endeudamiento del gobierno de Macri en particular. Macri dijo algo interesante porque la operación cultural que hay detrás de esto, la idea madre que hay detrás de esto es muy simpática. Lo que dice Macri es que Alberto Fernández, y llegó a decir el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se endeudaron más y más rápido que el suyo. Ahora, ¿cuál es la idea que subyace? Es un pensamiento lateral que no tiene que ver con el nodo del debate de lo que dice Macri. Nosotros fuimos muy malos, ellos son peores, pero nosotros fuimos muy malos. O si lo quisiéramos ver con ojos contemplativos con el expresidente, ellos son muy malos. Ellos son peores, nosotros fuimos malos, pero ellos son peores. Es un poco la lógica extraña en cuanto a la defensa de su propio gobierno. Ahora, hay algo interesante de esto, que es la discusión técnica, que es la que eligió dar el gobierno, que es la que corresponde, si se quiere, desde el punto de vista de la discusión pública. Hoy va a estar con nosotros el Vasco de Mendiguren, que conoce en detalle esto, no solamente por los últimos 4 años, sino porque enfrentó un proceso en su momento donde el endeudamiento era un ancla para el desarrollo de la Argentina. Y el otro punto es obviar la discusión en los términos que planteó Álvarez Agis. Álvarez Agis dijo, si Alberto Fernández se endeudó más que Macri, yo hice más goles que Messi. ¿Qué es la manera, de algún modo, de enfrentar un debate con esta singularidad? ¿Por qué? Bueno, porque Macri en plena campaña electoral eligió la estrategia del 33º presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que decía, cuando no puede convencer, confunda. Y es una estrategia que en general se torna, no le digo exitosa desde el punto de vista electoral, pero sí exitoso desde el punto de vista del debate público. De hecho, estamos debatiendo en este momento si Mauricio Macri tuvo una política de endeudamiento irresponsable, suicida en los términos que decía nuestro compañero Diego Genud, o no y por qué. Es algo que no debería, no resiste demasiado debate. Pero avancemos con esto porque, además que no es cierto lo que dijo Macri, al propio Macri le hace falta escuchar a Mauricio Macri. Si no, recordemos lo que decía en un encuentro con vecinos y vecinas en Bariloche, organizado por Sergio Whisky, el diputado nacional, a quien conoció por su amigo Joe Lewis. Vamos a ver lo que decía Macri. Mirando, que yo conozco los mercados, que no te dan más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar la deuda eternamente, hay que corregir esto. Y después cuando vino, me pasó 1 año y medio, fue una pesadilla. Dolor de garganta, para atrás. Y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va sin saber si va a parar. Es interesante esto, ¿no? Porque Macri, como presidente de la República, como un dirigente que ejercía el poder de manera absoluta, como me parece que se ejerce el poder en la Argentina, le decía a sus propios funcionarios, ojo que se va a ir toda la mierda y que no nos van a prestar más plata. Y bueno, y los funcionarios, como eran átomos libres y eran librepensadores, avanzaban con el endeudamiento. De hecho, si ustedes recuerdan, hay un enero, un febrero, en el que Luis Caputo, entonces creo que era secretario de Finanzas, vuelve de un roadshow en Estados Unidos y dice no hay más plata para la Argentina. Y ahí es la migración hacia el Fondo Monetario Internacional. No sé si después Estefanía Pozo o el Vasco lo recordarán más puntualmente. Ahora, ¿qué es interesante en esto? En un reportaje que le hice hace algunos meses, Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, se quejaba ante una crítica, una pregunta que le hacíamos respecto al reperfilamiento de la deuda en pesos, que en el resumen del partido, una analogía futbolera, en el resumen del partido,
te pasan solamente los goles y las mejores atajadas, pero no te pasan los quites, los cierres. Digamos, los males que le evitaste a tu equipo. En este caso el equipo era la República Argentina y decía Lacunza en ese entonces que había evitado ese reperfilamiento y la política macro y cambiaria y monetaria también, en su momento con Guido Saleris, que había tenido la última gestión económica del gobierno de Macri, una hiperinflación, un corralito, un estallido social y varios etcétera. Probablemente tenga razón, no lo sé. Uno podría decir que los economistas ortodoxos y heterodoxos que han opinado sobre el tema dicen que está equivocado. Pero no importa, vamos a la analogía de Lacunza respecto al resumen del partido. Es interesante cómo en el resumen del partido de Alberto Fernández, en el resumen del partido de este gobierno, ningún dirigente opositor contempla la pandemia como una variable de análisis. Una pandemia que hizo a lo que hicieron la Revolución Industrial, digamos, ¿no? A Gran Bretaña pegarse el palo más grande en 200 años. Es muy difícil de olvidarse de esto, porque o en los últimos 300 años, no recuerdo cómo era la tapa del Guardian, porque fue el día que murió Maradona. El día de la muerte de Maradona, el Guardian se divide en dos, el diario británico más importante. La parte de arriba era un reconocimiento a Diego y la parte de abajo era que el COVID le había hecho pegarse ese palo de órdago al Reino Unido. Acá no se lo contempla como una variable de análisis. Ahora, si uno tomara la teoría de Lacunza, el resumen del partido, de qué evitó, él dice en ese momento su gestión económica, uno podría decir en este caso la gestión sanitaria del gobierno de Alberto Fernández, es esto que hoy contaba nuestro compañero Tuni Coleman en página 12, un gráfico interesante que tiene que ver con el exceso de mortalidad respecto a los años anteriores por el COVID. Se lo digo rápidamente, digamos, para que usted lo entienda. Argentina tuvo un exceso de mortalidad por el COVID-19 muy, pero muy menor, altísimo, la verdad que altísimo, en función de que cada vida es imposible de suplantar. Pero en relación a nivel global, esos son los números. Ahora, del razonamiento inicial que dispara este comentario que tiene que ver con la deuda de la cual hablaba Macri, surge algo interesante que lo decíamos al comienzo y que atraviesa todo el comentario del presidente o del expresidente, de la gobernadora y arrastra a un Rodríguez Larreta que es como el Tero, ¿no? Dice una cosa pero hizo otra, ¿no? En el caso del Tero pone los huevos en otro lado. En el caso de Larreta podría decir, defiende la teoría de Macri, pero en la ciudad de Buenos Aires hizo algo bien distinto. Ahora lo vamos a ver porque lo entrevistamos hoy a la mañana al jefe de gobierno porteño. ¿Qué es lo que dice Macri? Dice, mi gobierno se endeudó menos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante esto porque en esto que siempre decimos que el kirchnerismo es el Aleph, es decir, durante mucho tiempo fue un proyecto en retirada al que no iba a votar nadie y a la vez era un proyecto autoritario con sed de perpetuarse en el poder. En este caso conviven en el discurso de Mauricio Macri que el kirchnerismo es un proyecto, el de Cristina y el de Alberto, chavista, nicaragüense, aislado del mundo al que nadie le presta y que a la vez es un gobierno o son gobiernos que se endeudaron más que su propia gestión, que la gestión del expresidente Macri. Que es interesante recordar que en Bloomberg el gobierno de Macri apareció dos veces, como el gobierno que más deuda emitió a nivel global. Pero vamos a ver lo que había dicho en su momento. Es conocido este video, lo extendimos un poquito porque toda la locución es menos conocida. Lo que decía en su momento Nicolás Dujovne cuando era consultor, que años después fue ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri. Vámonos. De problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos,
tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente... Es una deuda realmente muy baja. Decía Duhovne que tenía razón. Ahora, la radiación de, ¿cómo decirlo?, esta ojiva nuclear de ausencia de evidencia, para no decir cinismo, no trata de escaparle a este tipo de definiciones, lo alcanzó naturalmente a Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque el planteo de la discusión que propone el expresidente, que fue validado por... Esto es interesante, porque fue validado obviamente por la CUNSA, que fue quien hizo seguramente el gráfico ese tan simpático que mostró Macri en el reportaje con Luis Majul, y por Alfonso Pratgay, que si ustedes recuerdan, Pratgay decía en televisión que el déficit del kirchnerismo que había dejado era de 7 puntos, y cuando emitía deuda decía que había sido de 3,9%. Esto era, digamos, cuando se habla de, cuando hablamos de las narraciones o los relatos, tienen que ver con algunas de estas cuestiones, porque hay gente que los números los tenía, naturalmente, indudablemente informada con la botonera del Estado, además. Ahora, hoy hablamos con Rodríguez Larreta porque en su momento, si ustedes recuerdan, Nación y las provincias, en parte empujados por Rogelio Frigerio a colocar deuda en algunas calificadoras puntuales, en algunas agencias puntuales, algunas vinculadas a familiares de funcionarios del expresidente Macri, se endeudaban en dólares. Uno puede ver la carga de deuda de cuando inició el gobierno de Alberto Fernández, de La Rioja, de Entre Ríos, de Chubut, de Chaco. Una carga de deuda en dólares, muy importante. Había solo 2 provincias que tenían las cuentas en orden en ese sentido y son, por supuesto, el eje del mal para la Argentina, que son Formosa y Santa Cruz. Hay un estudio interesante que hizo Lucía Pesarini, una destacada economista muy joven, sobre este tema, para mirar bien de cerca. Hoy le preguntamos sobre esto a Rodríguez Larreta a la mañana en Radio 10. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires recorrió el camino inverso. La Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri, y esto habla, uno podría decir, de una lectura correcta de lo que iba a pasar en la Argentina, de Martín Mura, del propio Rodríguez Larreta. Martín Mura es el ministro de Hacienda. Hizo el camino inverso. Se desendeudó en dólares, es decir, bajó la carga de deuda en dólares y subió la carga de deuda en pesos. Hoy hablamos de esto con Rodríguez Larreta, veámoslo. Mira, tanto Macri como varios de los economistas mostraron números. Acá más que discutir, los números fueron muy claros. Discutible el tema. Imagino no dan lo mismo en la gestión pública, ¿no? El Frente de Todos planteó la confusión de pesos con dólares. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que la deuda en pesos se va a pagar? ¿Cómo? No, porque justamente yo escuché ese argumento, ¿no? Sí. Que dice que la deuda en el gobierno de Fernández es en pesos. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que en pesos no se va a pagar la deuda? No, no Además, se pagó en el reperfilamiento reperfilamiento de la CUNSA. Ahí no se pagó la deuda en pesos. Está bien, pero bueno, se renegoció. Un pasaje del reportaje, Horacio Rodríguez Larreta reconoce, si bien naturalmente defiende el argumento de Mauricio Macri, que la Ciudad de Buenos Aires bajó la carga de su deuda en dólares, creo que usó la palabra diversificó, y subió la carga de deuda en pesos. Ahora, uno de los argumentos atendibles, que se lo podemos preguntar a de Mendiguren en un rato nada más, tiene que ver con que la deuda es hija del déficit. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la alternativa a esta política de reconstrucción del mercado en pesos, como le llama Martín Guzmán, que propondría la oposición si la deuda en dólares y en pesos es exactamente lo mismo, en un momento donde la actividad económica se contrajo muchísimo? Escuchemos lo que decía el ministro de Economía en la bicameral de la deuda sobre financiar el déficit fiscal. Escuchémoslo. Cuando se dice de vuelta en la Argentina que financiar ese déficit fiscal es una mala cosa,
lo que se está pidiendo es un ajuste del gasto público. ¿Y qué hubiese ocurrido en la Argentina si no hubiese habido ATP? Si no hubiese habido repro, si no hubiese habido ingreso familiar de emergencia, si no hubiese habido extensión de la asignación universal por hijo, de la asignación universal por embarazo, de la tarjeta alimentar. ¿Qué hubiese ocurrido en la Argentina si no se hubiesen protegido al trabajo y a la producción y a los sectores que recibieron un shock sin precedentes en la historia del capitalismo moderno? Esto decía Martín Guzmán en la bicameral del Congreso de la Nación, donde, dicho sea de paso, se retiraron o no formaron parte del debate justamente los diputados y senadores de Juntos por el Cambio. Entre ellos, sorprendentemente, porque es muy activo en la discusión pública y en redes sociales, Luciano Laspina, que se retiró cuando Guzmán empezó a hablar del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Pero escuchemos otro pasaje a propósito de estas dos cuestiones, de lo que dijo Mauricio Macri y de la negativa de la oposición a dar el debate sobre las políticas de endeudamiento en el Congreso de la Nación. El análisis sobre el endeudamiento que hace el expresidente Macri carece de seriedad y de dignidad. Quienes hacen estos análisis buscan confundir al pueblo, pero nosotros somos el pueblo y nosotros sabemos, el pueblo sabe. Y es muy importante entonces poder discutir con seriedad, no escaparle a las discusiones, hablemos cara a cara cómo son las cosas. Aquí tenemos todos los datos, aquí estamos todos presentes, trajimos todos los datos. ¿Sí? Sería bueno que todos los que hablan y dicen estas cosas y que tienen la oportunidad de hacerlo se sienten en cada una de las sillas, que nadie se vaya, lamentablemente, se va alguien en lugar de poder escuchar aquello que estamos discutiendo y poder de cara a la sociedad, sin tener vergüenza, con la tranquilidad que nos da estar haciendo lo que cuida a Argentina, decirnos las cosas como son. Hubiera sido importante que la oposición se quedara en el Congreso de la República a debatir la política de endeudamiento del gobierno del expresidente Macri. Como decía el ministro Guzmán, se retiraron del recinto. El último, como decíamos, fue Luciano Laspina. El reconocimiento sí para Enrique Martínez, un senador radical que fue uno de los que se quedó, tal vez el único, a presenciar la presentación de Martín Guzmán. ¿Por qué es importante dar el debate político, oficialismo, oposición, el periodismo, los empresarios, que se involucren, los sindicatos, los movimientos sociales, todas las fuerzas vivas de la Argentina? Porque cuando la política se retira, le deja lugar a otras expresiones como por ejemplo las de la violencia. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos todavía si lo que ocurrió con Miguel Arias, el diputado baleado, tuvo o no tuvo que ver con su actividad de dirigente político. Entre otras cosas no lo sabemos porque el fiscal de Corrientes está medio remolón en cuanto a la investigación y está direccionando la investigación de una manera que seguramente redunde en un cierre virtuoso para un Gustavo Valdés que hoy se va a hacer probablemente con un triunfo muy categórico en la provincia de Corrientes. Gustavo Valdés, un radical de muy buen diálogo con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, si bien no sabemos si lo de Corrientes tuvo que ver con la actividad política de Miguel Arias, sí sabemos de otros momentos de expresiones de odio político muy fuertes y que las que hemos conversado varias veces en este espacio. Vamos a empezar a pasar algunas de las fotos para que ustedes las recuerden muy pero muy sucintamente, que son, algunas son estas, por ejemplo. Dejémosla un segundito ahí, que fueron en las movilizaciones en contra del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, fase 1, fusilar políticos, la segunda, sindicalistas, y la tercera, Argentina despega. Y la segunda, en una movilización a la cual convocó Patricia Bullrich, unas bolsas mortuorias con la leyenda, entre otras, de Estela de Carlotto, referente a Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora, lo más impactante de todo esto, porque si usted quiere, esto hasta fueron expresiones performáticas, si se me permite la sorna,
que no tuvieron un correlato de acción directa, pero donde sí hubo un correlato de acción directa fue en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, ahí está, esto fue en Bahía Blanca. En Bahía Blanca volaron una unidad básica del Frente de Todos, que recordaba Máximo Kirchner en el acto, creo que fue en Escobar, que reventó los vidrios del edificio de enfrente hasta el 6º piso, en la que no hubo un muerto realmente de milagro. Y en el que al día de hoy no sabemos, ni por el intendente Gay, ni por el prolífico escritor Sergio Berni, qué pasó. Sí sabemos que Berni está muy disconforme con el gobierno nacional, pero no sabemos quién detonó la unidad básica en la calle Donado en Bahía Blanca. Ni el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ni el intendente. Hasta el momento ha habido información sobre este tema. Sí es interesante pensar muy rápidamente, cómo se hubiera tratado el tema. No me interesa tanto el tema mediático, sino en la oposición, si esto se hubiera dado en un local opositor en alguna de las provincias a la que el expresidente llama feudo. Y por último, Vidal endurece su discurso. Y surge una pregunta muy rápida y me voy a conversar con de Mendiguren. Vidal endurece su discurso para evitar fugas a López Murphy y a Milei. Entonces surge una incógnita muy rápidamente, que es la moderación de Larreta y de Vidal. ¿Es genuina o es una pose? Y si es genuina, ¿con qué vigor, en este caso Larreta o la propia Vidal, que ha manifestado sus ganas de ser presidenta, llegado el caso, va a dar las batallas de las reformas estructurales que tiene la Argentina si ni siquiera puede dar la discursiva dentro de su propia paso? Empezamos a ganar algo, ya nos vamos con